el día de hoy vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ruth y vamos a empezar leyendo los versículos 16 al versículo 18, que dice así. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth, una mujer ordinaria, con una vida extraordinaria. ¿Qué la hizo ser tan especial? Ruth no era una mujer de dinero, no venía de una familia notable, no mostró una gran habilidad física o de gran inteligencia. Bueno, existen personas en este mundo, ¿verdad? Personas como LeBron James, un hombre que a la edad de 15 años mostró un gran talento físico. Mozart fue un hombre que fue un prodigio desde los 5 años de edad. John Van Neumann, a los 6 años, tenía una mente brillante. Personas sobresalientes, como estas tres que acabo de mencionar, son poco comunes. En el colegio puedo decir que conocí a un genio, un cirujano japonés que estuvo en la misma clase de microprocesadores y microcomputadoras. Y solo estuvo él un mes en la clase. Y el maestro, enfrente de todos, ¿verdad?, le dijo que no podía enseñarle más. Entonces le dijo: ya no regreses. En mi caso, no necesito algo más que me recuerde que soy ordinario que mi propio nombre, José. Pero ser ordinario no es un impedimento para vivir una vida extraordinaria, como vemos en el ejemplo de Ruth. ¿En qué consiste que una persona ordinaria tenga una vida extraordinaria? Bueno, la Biblia nos señala que los creyentes en Cristo somos en nuestra mayoría personas ordinarias. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, dice el apóstol Pablo, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y continuando con la historia de nuestro tema, ahí en el libro de Ruth, dice en los primeros 5 versículos, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en toda la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech,
y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, esta historia empieza con Elimelec, ¿verdad? Un varón de Belén de Judá, que por causa del hambre en la tierra, se fue a vivir al país de Moab, junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Se quedaron a vivir en Moab y nos dicen estos versículos que murió Elimelec y solo quedó su esposa Noemí y sus 2 hijos. Y estando en Moab, sus 2 hijos se casaron con 2 moabitas, Orfa y Ruth. Y 10 años después, los 2 hijos de Noemí murieron. Y se quedó sin esposo y sin hijos, en tierra extranjera. Solo quedaron 3 mujeres viudas en esa familia. El esposo y los hijos de Noemí habían muerto, y con ellos la fuente del sustento de Noemí. Se encontraba desamparada en un país extranjero. Y continuando con la lectura, dicen los versículos 6 y 7. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí tomó una decisión de peregrinar de vuelta a su país y a su ciudad. Noemí tomó una decisión correcta, pero por las razones incorrectas. Noemí hizo lo correcto al regresar a Belén, que Belén significa casa de pan, pero la razón para regresar a Belén fue la incorrecta, porque lo que la movió a regresar fue que escuchó que en Israel había regresado la prosperidad económica. La razón correcta debió haber sido el haberse arrepentido de haber salido de la tierra prometida, del lugar donde Dios la puso, a ella y a su familia, y haberse arrepentido de haberse apartado de Dios. Y la verdad es que Noemí no fue una mujer que podemos decir que era un modelo a seguir. Ella estaba acostumbrada a solo hacer lo correcto cuando le convenía. Y cuando no le convenía, no hacía lo correcto. Y es común ver a personas, ¿verdad?, huyendo de los problemas en vez de enfrentarlos. Solo quejarse en vez de asumir responsabilidad. Buscar la salida fácil. Culpar a otros. Todo esto no quita los problemas, ¿verdad? Al contrario, los agrandece, los agranda, ¿verdad? Y fue exactamente lo que pasó con Noemí. Su familia desobedeció a Dios, saliendo de la tierra prometida hacia Moab, en busca de bienestar económico, mostrando con sus obras
la falta de confianza en Dios para proveer para ellos. Su familia desobedece a Dios, mezclándose con el pueblo de Moab. Cuando los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, Noemí misma dio mal testimonio de sí. En los versículos 19 al 21, diciendo: y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, que quiere decir placentera, sino llamadme Mara, que quiere decir amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Dice. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Perdón. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y bueno, a través de estas palabras que pronuncia Noemí, podemos observar que ella pues creía que Dios existe, que Dios es soberano y que Dios la había afligido. Y en los siguientes versículos vamos a leer que aunque su intención fue buena, dio un terrible consejo a sus dos nueras: que se regresaran a casa, ¿verdad?, de sus padres, para seguir a sus padres y a sus dioses. Noemí no era una mujer cruel y ventajosa con los demás, ¿verdad?, que le gustara hacer daño. No lo hizo por ese motivo. Su problema era que su manera de pensar consistía en tener buenas intenciones, pero a la hora de actuar, lo que la motivaba era lo que parecía ser más conveniente, en vez de lo que es correcto. Aparentemente no era conveniente para las nueras seguirle a ella a Belén de Judá. Ante los ojos de Noemí, ella que cuestionaba: ¿para qué seguirla, verdad? ¿Para qué me siguen mis nueras? Y Noemí les da la salida. Podemos decir que Noemí era una persona dañada, ¿verdad? Lo único que valía la pena de seguir a Noemí era su Dios. Era seguir a su Dios. Y eso fue suficiente. Era todo lo que se necesitaba para poder recibir bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero Noemí ni siquiera pudo discernir esto cuando les da el consejo. Y en los versículos 8 al versículo 16, vemos que viene un momento de tener que tomar una decisión. Y las decisiones, ¿verdad?, son como encrucijadas, ¿verdad? Encrucijadas de la vida, que de la vida son aquellas donde vamos caminando por la vida y llegas a un punto donde tienes que tomar uno de dos o tres o más caminos. Y estas suelen ser decisiones importantes y trascendentales. Y estando ellas en esta encrucijada, Noemí les dice que es mejor que se regresen. Primero, en los versículos 8 y 9,
Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí les da el consejo que ella siempre ha tomado: hagan lo que personalmente les convenga, en términos humanos, ¿verdad?, en base a la sabiduría humana. No lo correcto, no lo que es espiritual. Eso era lo que ella les estaba aconsejando, ¿verdad? Sabiduría humana, la conveniencia. Por eso les dio este consejo. Y en el versículo 10 nos dice la escritura, dice, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos estaban preocupadas sobre su futuro y debían tomar una decisión. Y fíjense, las dos manifestaron el mismo sentir de permanecer con ella, a pesar de que no era el camino más fácil de recorrer o de transitar, ¿verdad? Pero Noemí no dejó las cosas ahí, sino que les da una segunda razón para quedarse y dejar de seguirla. Y en los versículos 11 al versículo 13 nos dice la escritura, ahí en el libro de Ruth, dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aún diese a luz hijos, porque ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos, a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Bueno, aquí aprendemos algo importante, ¿verdad? Que pues no es común o no es algo que sucede en nuestros días. Pero las costumbres en Israel eran que si el esposo moría, especialmente si era el hermano mayor, el hermano menor debía tomar a la viuda como esposa y levantarle descendencia en nombre de su hermano mayor. Así que, ¿verdad?, si Noemí volviera a tener un hijo, un varón en su vejez, ellas estaban obligadas a esperar a que él creciera para tomarlo como esposo. O sea, básicamente no va a haber más esposo, ¿verdad? Y en el versículo 14 vamos a ver que aquí hay una diferencia, ¿verdad? La diferencia entre Orfa y Ruth. Y dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces la diferencia entre Orfa y Ruth. Y como ya habíamos observado, las dos estaban igualmente preocupadas por su futuro. Sabían
lo importante de su decisión. Debían tomar una decisión. Las dos nueras habían mostrado en el versículo anterior que tenían el mismo sentimiento de permanecer con Noemí. Pero Orfa y Ruth actuaron de diferente manera. Es muy probable que ellas dos, al haber estado casadas por 10 años con los hijos de Noemí, por medio de Noemí y por medio de sus esposos, ellas mismas hayan escuchado las historias sobre Jehová, de cómo de manera milagrosa y con brazo poderoso sacó al pueblo de Egipto y los hizo pasar por medio del mar y los hizo entrar en la tierra prometida. Algunas personas creen que es suficiente con tener sentimientos positivos o buenas intenciones, ¿verdad?, en cuanto a las cosas de Dios. Dicen creer en la existencia de Dios, creer que la Biblia es la palabra de Dios. Se sienten a gusto entre cristianos, simpatizan con las cosas de Dios, pero a la hora de tomar decisiones, solo toman en cuenta lo que les conviene. Podemos decir que probablemente Orfa representa a este tipo de personas. Para Orfa, quedarse en Moab o regresarse a Moab representa lo que más le convenía, ¿verdad?, en términos humanos, en base a la sabiduría humana, en términos de conveniencia, ¿verdad? La probabilidad de tener una vida más cómoda y de volverse a casar incrementaba grandemente si se regresaba a Moab. Orfa tomó hasta cierto punto una decisión que parece tener mucho sentido común. Orfa y Ruth tenían familia, amigos, conocidos en Moab. En Israel no tendrían nada de esto más que a Noemí. Y haciendo estos cálculos, ¿verdad?, Orfa tomó el mal consejo de Noemí y se regresó a Moab después de besar a su suegra. Ruth escuchó los mismos argumentos. Estos argumentos se aplicaban de igual manera a su vida que a la vida de Orfa, su cuñada. Pero Ruth actuó de diferente manera. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a decir que la cosa se puso buena, ¿verdad? Vamos al meollo del asunto, ¿verdad? Y leemos en el versículo 15, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí era una mujer sin visión espiritual. Y por eso insistió en darle a Ruth el mismo terrible consejo. Noemí consideraba que no tenía mucho que ofrecerle. Y pensó que le estaba ayudando al decirle que se regresara a su país, ¿verdad?, con su cuñada. Pero la respuesta de Ruth la encontramos en los versículos claves, ¿verdad?, del día de hoy y que leímos al principio. En los versículos 16 al versículo 19. Que dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y bueno, quiero primeramente aprovechar para hacerles una observación clave. Las grandes decisiones, las que verdaderamente son trascendentales, que cambian las vidas para bien, son las decisiones que vienen de personas con convicciones firmes. Esa es la verdad. Y en primer lugar, uno de los dos puntos principales que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? ¿En qué consiste que una persona ordinaria tenga una vida extraordinaria? Bueno, el gran ejemplo de Ruth consiste en una vida de compromiso. Una vida de compromiso tiene un costo personal. Requiere de un sacrificio personal. Dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth sacrificó su país, su familia, sus amistades, su comodidad, las cosas en las que había aparente certeza, ¿verdad? Una vida de compromiso afecta toda tu vida. Es contribuir, pero es mucho más que solo contribuir, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos escuchado en ocasiones anteriores, ¿verdad? Y es una anécdota, un dicho muy conocido, pero la diferencia entre contribuir y una vida de compromiso es muy fácil de entender cuando pensamos en el desayuno, ¿verdad? De huevos con tocino. La gallina contribuye con los huevos y el marranito sacrifica su vida, ¿verdad? Eso equivale a una vida de compromiso. Y hay 3 pasos que vemos en Ruth que debemos dar para tener una vida de compromiso. 3 pasos que espero sean prácticos, ¿verdad?, en su vida y puedan, igual que Ruth, ¿verdad?, tener una vida de compromiso. El primero es, y que vemos en estas palabras de Ruth, fue una declaración pública, ¿verdad?, de compromiso, que se está asumiendo de manera voluntaria. Una declaración pública de compromiso que se asume, ¿verdad?, de manera voluntaria. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. La segunda cosa, ¿verdad? La segunda cosa que debemos hacer, ¿verdad?, para tener una vida de compromiso es tener la hora y fecha donde se empezará a asumir el compromiso y cuándo se terminará. Ruth se comprometió con Noemí en ese mismo instante. Y también le dijo el tiempo de la duración. Donde tú murieres, dice, moriré yo.
Donde tú murieres, moriré yo, ¿verdad? Y allí seré sepultada. O sea, en otras palabras, Ruth le estaba diciendo a Noemí que nunca regresaría jamás a Moab, perdón. Ni siquiera cuando Noemí muriera. Ruth hablaba de manera literal, ¿verdad? Cuando le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y poniendo un ejemplo ordinario, ¿verdad? Podemos decir que en la vida un plomero comprometido, pues es aquel que te dice que te va a arreglar tu lavabo a las 11, ¿verdad? De la mañana, y te llama a las 10:30 y te dice que va atrasado, pero que va a llegar a las 12. Y llega, como dijo, a las 12 y hace lo que te dijo que haría de manera satisfactoria. No podemos decir que este hombre fue un incumplido. No esperó hasta que incumpliera, ¿verdad? Sino que se disculpó y pidió más tiempo. O sea, este hombre mantuvo su palabra, ¿verdad? Mantuvo lo que dijo. Y para que nosotros podamos hacer lo mismo, ¿verdad? Podamos ser personas comprometidas, pues debemos de tener fechas, ¿verdad? Debemos de poner horarios. Poder decir, Dios, tu palabra verdaderamente es importante en mi vida, ¿verdad? Y poder poner, ¿verdad? Y decir, para tal hora, Señor, debí todos los días haber leído tu palabra. Porque me es importante, ¿verdad? So, cuando hagas un compromiso con Dios, pon tu tiempo, ¿verdad? Porque si no, ya sabemos lo que sucede. Más al rato lo hago, ¿verdad? Y al día siguiente, ¿lo hiciste? No lo hice. Pero si decimos, para las 6 de la tarde, lo voy a hacer, pues ya nada más tenemos que esperar a las 6 de la tarde, ¿verdad? Para decirle, oye, ¿qué pasó, verdad? Y cuando una persona da un horario, pues ya lo tiene en su mente, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Y la tercera cosa, ¿verdad? Es cumplir con la responsabilidad personal. O sea, hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Hasta la hora y la fecha donde se dijo, ¿verdad? Que se terminaría. O sea, una vida de compromiso requiere hacer las cosas aun cuando nadie nos está mirando. Hacer las cosas sin necesidad de supervisión. Sin necesidad de que nos estén recordando. Dedicarnos a aquello que dijimos que haríamos. No es difícil ser una persona con una vida comprometida. Si nos hacemos y seguimos estas instrucciones, ¿verdad? Algunos compromisos que adquirimos en la vida son pequeños, pero algunos son más grandes. Más grandes en tiempo, ¿verdad? También, como lo es el matrimonio. Es un compromiso de toda la vida. Pero una vez que nos comprometemos, todo compromiso, ¿verdad? Sea de corta duración o de larga duración, es importante y debemos ser cumplidos. Dios es un Dios que le gusta comprometerse. Dios, Él es un Dios comprometido, ¿verdad? De manera voluntaria, su palabra está hecha de compromisos que quiere hacer con nosotros. Dios se compromete con nosotros a proveer para nosotros, aún desde las cosas más básicas de la vida. El alimento, el techo, el abrigo.
Él de manera providencial nos puede guiar a un trabajo, a un negocio, al doctor apropiado. Nos puede llevar a controlar, a encontrar a la persona idónea, ¿verdad? Con la que nos vayamos a casar, aquellos que no están casados. Nos puede guiar a donde deberíamos de irnos a vivir. Todas estas cosas, ¿verdad? Que para nosotros son vitales, que son de mucha importancia, que son personales, ¿verdad? Quiere Dios que para ti sean secundarias. Porque Él promete hacerse cargo de ellas. Si tú te comprometes, ¿verdad?, con Él a buscar primeramente el reino y su justicia. Eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Nos lo dice el Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice Dios, que sean para ti secundarias, porque yo me encargaré de ellas. Dios te dice, si tú haces lo que yo te pido y ves primero por mis cosas, yo te cubro, ¿verdad? Yo cubro tus espaldas, ¿verdad? Como antes, pues recuerdo más que se usaban estas palabras, ¿verdad? Yo te cubro la espalda, ¿verdad? Yo me encargo de tus necesidades. Y la verdad es que todo esto suena muy bonito. Se ve muy atractivo. Pero se requiere otro ingrediente más que encontramos en Ruth, que le permitió tener o vivir una vida extraordinaria. ¿En qué consiste que una persona ordinaria tenga una vida extraordinaria, verdad? En segundo lugar, ¿verdad?, el gran ejemplo de Ruth consiste en una entrega sin reservas, sin límites, ¿verdad? Sin poner límite alguno. Y en la misma respuesta de Ruth, donde encontramos una vida de compromiso, pues ahí también encontramos una entrega sin reservas. Ruth se comprometió a seguir a Noemí y al Dios de Noemí. Ella se comprometió a seguir un nuevo liderazgo. Y seguir requiere dejar las cosas, ¿verdad? Entregarlas en manos de otro. No podemos seguir sin hacer esto. Ruth dejó la comodidad que su propio país le ofrecía, sus derechos como ciudadana de ese país. Ruth dejó su familia de sangre, asumiendo que la tenía, ¿verdad? Ruth dejó la remota esperanza de volverse a casar. Pero no solamente es dejar cosas, ¿verdad?, sino que también seguir requiere entrega. Entrega, les decía, a un nuevo liderazgo. Seguir requiere confiar en ese liderazgo. En el Nuevo Testamento está escrito un ejemplo de 3 hombres, ¿verdad?, que profesaron querer seguir a Jesús. En Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, con un título muy apropiado, ¿verdad? Le ponen aquí en las Biblias un subtítulo a este pasaje, le ponen los que querían seguir a Jesús. Un título muy apropiado porque tenían el deseo, pero les faltó algo más. El solo deseo no es suficiente. Les faltó lo que Ruth tuvo. Una entrega sin reservas, sin límites. No puso ningún límite ella a Noemí.
Dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y a diferencia de Ruth, estos tres hombres tenían un límite hasta dónde seguirían a Jesús. Y dice el pasaje que les acabo de mencionar, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo al otro, sígueme. Señor, él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. O sea, el primer hombre se comprometió o habló sin pensar, ¿verdad? No consideró el costo que no estuvo dispuesto a pagar por seguir a Jesús. Dice, las zorras, le dijo Jesús, tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El costo era demasiado grande para este hombre y no siguió al Señor Jesucristo. El segundo hombre quiso limitar su entrega a Jesús, ¿verdad? Tenía otras prioridades que competían con Jesús. Dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, tenían límites. Había un límite para que él se entregara, ¿verdad? Y le siguiera. Y el tercer hombre también limitó a Jesús a tener el segundo lugar. Entonces también dijo al otro, ¿verdad? Te seguiré, Señor. Perdón, dijo otro. Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, el corazón de este hombre no estaba completamente entregado a Jesús. Y como estos tres hombres, así pasó con la familia de Elimelec, Noemí y sus dos hijos. Estaban dispuestos a seguir a Dios siempre y cuando fuera conveniente. En el momento de la dificultad, dejaban de hacerlo. Y la verdad es que la familia de Elimelec representaba muy bien al pueblo de Israel en ese momento. En cuanto se ponían las cosas difíciles, se querían regresar a Egipto. El pueblo de Egipto, no había agua y entonces ya estaban buscando, ¿verdad? Y renegando por quererse volver donde había agua. Y no una, sino varias veces sucedió algo así, ¿verdad? ¿Qué te detiene a entregarte? ¿Temor de ser esclavizado o esclavizada, verdad? Si obedezco a Dios, no habrá tiempo para mí. ¿Temor de no ser correspondida? Me doy una y otra vez, ¿verdad? ¿Sientes que el beneficio siempre será para allá y no para acá? Temor de hacerte vulnerable por seguir a otro, ¿verdad? Que otro tome las decisiones por ti. De que vaya a salir lastimado o lastimada, ¿verdad?
temor de ser descuidados. ¿Quién va a pensar en mis necesidades, verdad? Si me ocupo en las necesidades de otros. Cuando hay temor, hay menos confianza. Y la falta de confianza, ¿verdad?, es el enemigo de la entrega sin reservas. Ruth, ¿verdad?, no tuvo temor. Ruth estaba completamente decidida, ¿verdad?, a hacer, o decidida, y estaba ella dispuesta, ¿verdad?, a hacer lo que decía. ¿Qué te detiene a entregarte? A veces lo que detiene a la gente a entregarse, ¿verdad?, es, o puede ser, el no tener un buen entendimiento de Dios. No entender bien a Dios. Noemí había perdido a su esposo, a sus hijos, perdió su sustento, se fue a vivir al extranjero. Muchos de sus padecimientos fueron consecuencia de sus malas decisiones, esa es la verdad. Y ella, que llevaba el nombre de placentera, dijo que la llamaran Mara o amarga, ¿verdad? Las dificultades amargaron la vida de Noemí. Ella veía a Dios como un castigador. Sin embargo, podemos ver en la Escritura a otro personaje que padeció mucho más que ella. José, un hombre que fue vendido por sus hermanos por envidia, que fue llevado como esclavo a Egipto, que fue calumniado por la esposa de su jefe, que fue echado en la cárcel siendo inocente. Y aunque le sucedieron todas estas cosas, la Escritura nos revela que Dios tenía un plan y le había permitido que estas cosas sucedieran en la vida de José. Y en el capítulo 39 de Génesis dice en dos ocasiones diferentes: mas Jehová estaba con José. Y vemos que José sabía esto. José conocía a Dios. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, él dice, y vamos a ver que lo que él dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, y es la diferencia que hace el tener un buen entendimiento de Dios, ¿verdad? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, les dice a sus hermanos, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cada uno de nosotros, aunque seamos ordinarios, podemos vivir vidas extraordinarias, porque tenemos un Dios extraordinario. Pero requiere de nosotros una vida de compromiso y una entrega a Dios sin reservas y sin límites. Que Dios les bendiga.